¿Qué es un mito? Un mito es un relato tradicional basado en antiguas creencias de diferentes comunidades y que presenta explicaciones sobrenaturales de hechos o fenómenos naturales. El relato mítico está relacionado con creencias religiosas, por lo que es asociado con un carácter ritual, es decir, presenta elementos invariables que se repiten y se distingue por su perdurabilidad a través del tiempo. El propósito del mito no es entretener, sino brindar una explicación al sentido de la vida. Por eso hay ciertos temas como el origen del hombre y del universo que aparecen tratados en los mitos de todas las culturas. El mito responde a una particular forma de ver el mundo y de explicar los fenómenos que en él existen. A diferencia de la ciencia que da explicaciones racionales y lógicas a esos fenómenos, el mito da explicaciones mágicas y hasta cierto punto fantásticas. Por esta razón, en los mitos ocurren hechos absurdos, se dan soluciones mágicas y aparecen personajes fabulosos. El hecho de que las diferentes comunidades tengan inquietudes similares ha dado lugar a la creación de mitos sobre los mismos fenómenos en culturas diferentes. En el tiempo de los dioses y los héroes, hace mucho, vivía en la región del monte Atlas unas hermanas espantosas, conocidas con el nombre de górgonas. En la mitología griega, una gorgona era un despiadado monstruo femenino. Se decía que había 3 gorgonas, Medusa, Estenor y Euriale, y que la única mortal de ellas, Medusa, tenía serpientes venenosas en lugar de cabellos como castigo por parte de la diosa Atenea. Cuando Medusa veía cara a cara a un ser vivo, quedaba convertida instantáneamente en una estatua de piedra. A lo largo de los años, muchos héroes valientes y bien armados habían venido a la región del monte Atlas para matar a Medusa. Ninguno había podido matarla. Por todas partes se veían guerreros y más guerreros en actitudes diversas, pero inmóviles y tiesos porque ya eran estatuas. Entonces vino Perseo, hijo del dios Júpiter. Perseo sabía qué peligrosos eran los ojos de Medusa, pero venía muy bien preparado. Tenía una espada encorvada, filosísima, regalo del dios Mercurio. Tenía un escudo muy fuerte, hecho de bronce liso como un espejo. Y tenía también unas alas que volaban solas cada vez que él se les acomodaba en los talones. Llegó pues volando, pero en vez de lanzarse contra Medusa, se quedó algo lejos, sin preocuparse más que de una cosa, no mirarla nunca cara a cara, no verla a los ojos por ningún motivo, y como era necesario espiarla todo el tiempo, usó el escudo de bronce como espejo, y en él observaba lo que ella hacía. Medusa iba de un lado para otro, esforzándose en asustar a Perseo, gritaba cosas espantosas y las culebras de su cabeza se movían y silbaban con furia, pero nunca consiguió que Perseo la viera directamente. Cansada al fin, Medusa se fue quedando dormida. Sus ojos terribles se cerraron y poco a poco se durmieron también sus culebras. Entonces se acercó Perseo sin ruido, empuñó la espada y de un solo tajo le cortó la cabeza. Durante toda su vida conservó Perseo la cabeza de Medusa, que varias veces le sirvió para convertir en piedra a sus enemigos. En definición de la Real Academia de la Lengua, leyenda es una relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos. La leyenda es un relato hablado que se conserva en la tradición oral de un pueblo. Indica lugares con precisión y en su origen tiene antecedentes históricos. Por lo mismo, sus personajes son identificables, aunque nunca iguales al personaje o hecho en el cual se basan. La leyenda es una narración ficticia, pero basada en la realidad, ligada a temas de héroes, de la historia patria, de seres mitológicos, de almas, de santos o sobre los orígenes de hechos. Pertenece al folclore y por ello corresponde a la más arraigada sabiduría de un pueblo. Expresa los deseos, los anhelos, los temores, los ideales y sueños que son parte de la visión global que tiene ese pueblo de su propia historia y de sus relaciones con la naturaleza. La leyenda no pretende explicar nada, sino relatar un suceso. Tiene un fin moralizante y es didáctica. En los diferentes planetas de nuestro sistema solar, los romanos moldearon todo un panteón divino, que reflejaba a la perfección sus creencias religiosas. Sin embargo, aquellos cultos estaban extraídos de tantas y tantas culturas que formaban la base de la sociedad romana, producto de un imperio que no tenía impedimentos en ir adoptando dioses de los pueblos vencidos. Hubieron dioses bárbaros como Súquelus, basado en el nórdico Thor, dioses orientales como Cíbeles o la persa Mitra, e incluso dioses egipcios que llegados desde Alejandría vinieron a imponer su culto,
como Apis, Serapis o los más conocidos, Isis u Osiris. Sin embargo, fue la civilización griega quien más aportó a la mitología romana, lo que provocó que se asimilaran algunos dioses de allí, e incluso muchos pueden llegar a confundirse. Así están Afrodita y Venus, o Ares y Marte, o Zeus y Júpiter. A pesar de tanta variedad, podríamos agrupar a los dioses principales en 5 grandes grupos. Los dioses astrales, nombres planetarios para los más grandes dioses romanos: Júpiter, Marte, Venus, Saturno. Los dioses tutelares, dioses de la protección como Lares o Penates. Los dioses silvestres, relacionados con la naturaleza como Flora, Fauno o Pomona. Los sobrenaturales, como las musas o las Graquias. Los personificados. Históricamente, todas las grandes civilizaciones han personificado en sus regentes al mismo dios venido a la tierra con forma humana. Es lo que ocurrió en Egipto con la figura del faraón y lo que llegó a ocurrir en Roma con el emperador. Sin embargo, incluso las grandes virtudes fueron deificadas, como el honor, por ejemplo. Curiosamente, en la mitología romana, y más concretamente en el caso de los dioses astrales, aquellos fueron identificados y caracterizados en estrecha relación a las propias virtudes del planeta que los representaba. Venus siempre se ha visto en el firmamento como el planeta más bello y brillante, y así se personificó a la diosa, como la diosa del amor, bella y elegante. Mercurio, por ejemplo, es un planeta que apenas da tiempo a verse, pues solo se llega a ver poco después de la puesta del sol, o justo antes de su salida por las mañanas. Esa velocidad para aparecer y desaparecer fue la característica más conocida de Mercurio, un dios al que siempre se le ha pintado con unas pequeñas alas en los pies que le daban rapidez. Por contra, el más lento de los planetas es Saturno, y por eso, quizás, siempre se le pintó anciano y pesado, relacionándolo con los metales y las tinieblas. Júpiter es el mayor de los planetas, y evidentemente ese es el nombre que lleva el más importante dios del panteón romano. Y así podríamos continuar con Urano, Neptuno y Plutón.